Hola, hola, feliz Navidad. Feliz Navidad, a mí no me gusta. Bueno, no, feliz Navidad. ¡Felices vacaciones! Pero si no todos tienen vacaciones ahorita. Que tiene razón. Bueno, ¡feliz domingo! ¿De qué sirve? Sí. Hoy la reunión es virtual. Qué bueno, eso sí, ¿verdad? Nuestra reunión es virtual. Pero bueno, feliz día cualquiera en el que, aunque virtualmente, nos podemos reunir y sentir desde la lejanía de nuestras casas el amor fraternal que nos tenemos. Bueno, sí, así sí. Ay, aunque hace mucho frío. Es verdad. Podemos reunirnos de manera virtual y aprender sobre la palabra de Dios. Es por eso que, a pesar del clima, del frío o de que estemos de manera virtual, queremos compartirte una escritura. Y está en 1 Corintios 10:31. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que, pues, puede ser un día que celebramos como Navidad, recordamos el nacimiento de Jesús, o puede ser cualquier otro día, pero hagamos lo que hagamos, y adornamos y no adornamos, etcétera, hagamos lo que hagamos, hagámoslo siempre para la gloria de Dios. Así que, ¡bienvenidos! Tú eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Mi anhelo es seguirte y por siempre te amaré. Yo te canto, te exalto, mi reino eres digno. Yo te amo, te adoro, Dios de ti yo me demostro. Yo te canto, te exalto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y familia. Feliz Navidad. Sin duda, espero y deseando que pases un día muy especial al lado de tus seres queridos. Y sin duda, celebrando pues estas fechas especiales. Y bien, pues antes de poder continuar con la clase, quiero compartirte la escritura para nuestra ofrenda semanal. Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Salmos 50:14. Sabes, para mí la gratitud es un motor que me mueve a dar. Sé mis compromisos con Dios, pero aún yo sé que puedo fallar, pero sin duda recordar que tengo que ser muy agradecido por las tantas bendiciones que Dios me ha dado, me lleva siempre a ser fiel en lo que he prometido a Dios. Pues así que hermano, hermana, te animo a que tú también puedas ser fiel a Dios en las promesas y en las cuestiones que te has comprometido con Dios, en especial tu ofrenda semanal, que sin duda mueve el reino de Dios para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir y poder reunirnos cada día para alabar a nuestro Dios y que otros conozcan de su poderosa palabra. Y bien, pues ahora sí, ya que muchos están celebrando en esta fecha un día especial, y si no lo haces y nada más es una mera reunión familiar, también qué bueno, pero también que puedas acordarte o recordar o inclusive conocer que hay una gran noticia, la cual a muchos nos reúne en familia en estas fechas. Una gran noticia. Esta noticia de la que te quiero hablar hoy, o en su caso recordar, se cumplió hace un poco más de 2000 años, pero fue anunciada aproximadamente 700 años antes de que se cumpliera, y está en el libro de Isaías. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, en otras versiones dice admirable consejero, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de Dios, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho. Desde ahora y para siempre esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Hermano, hermana, amigo, aquí vienen poderosas promesas de Dios para nuestra vida. En Jesús podemos encontrar ese admirable consejero, a ese príncipe de paz cuando tenemos problemas y dificultades. Y sobre él, sí, sobre él y su base firme serán la justicia y el derecho. Y bien, recuerda, esto se habló aproximadamente 700 años antes de que se cumpliera esta gran noticia. Pero previo al cumplimiento de esa gran noticia, se decía lo siguiente ahí en Mateo 1:21. Ahí el ángel hablando a José y diciéndole, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí en Lucas 2:10, el ángel hablándole a los pastores les dijo, no tengan miedo porque les traigo una gran noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Hoy, a más de 2000 años, seguimos celebrando esta gran noticia. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Hago esta pregunta porque sin duda nos guiábamos por un sistema que ignoraba la voluntad de Dios. En mi vida realmente pues vivía sin Dios, sin su conocimiento, y obviamente en mí se mostraba rebeldía, sin duda como cualquier otro joven puede sentirse libre, entre comillas, pero la verdad esa libertad que según yo vivía, pues no había paz, no había tranquilidad y sobre todo, te voy a decir la verdad, había un vacío en mi corazón. Yo me sentía pleno practicando un deporte, yendo a fiestas, pero la realidad es que había un vacío en mi corazón. Posiblemente en estas fechas muchos vacíos haya en los corazones de ustedes. Y por eso es importante compartirte este tema, esta gran noticia a tu vida. Este sistema formado por antivalores, ahora está de moda todo lo contrario a los valores, ¿sí? Es a lo que la Biblia le llama mundo. En el mundo vivimos con antivalores y que obviamente los que hemos decidido seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador vamos avanzando en ir derribando y destruyendo en nuestras vidas esos antivalores y obviamente poder llegar cada día a ser más como Jesús. Quiero tomar como referencia
la carta de Pablo a los Efesios ahí en el capítulo 1, ya que él describe de manera muy clara lo que sucede cuando alguien recibe y acepta esta gran noticia en su vida. Y obviamente nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesús como el centro de todas las cosas. Y a mí lo que me cautiva es que Pablo no caminó con Jesús, pero habla con tal autoridad, con tal conocimiento, como si él mismo hubiera caminado con Cristo mismo en la misma época y en el mismo tiempo que sus demás apóstoles. Allí en Efesios 1, del 3 al 14, quiero compartirte lo siguiente. Dice la Escritura: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su puro amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y el perdón de pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos sabiduría y entendimiento. Y hoy nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en lo siguiente, en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar en la eternidad, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Cristo, Cristo, Cristo como el centro de todas las cosas. En este pasaje se nombra a Cristo 11 veces, sin contar las veces que dice Hijo o Hijo de Dios. Veamos lo que Pablo expone en este pasaje con referencia al maravilloso poder de Dios y todo lo que ejerce a través de Cristo, su Hijo amado. Dice en Efesios 1:3, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, pues en Cristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Después de que Pablo alaba a Dios de una manera poderosa, afirma que en Cristo Dios nos ha bendecido y, sabes, nos sigue bendiciendo con toda bendición espiritual. Es decir, con toda clase de beneficios espirituales que se relacionan con la vida eterna, como lo pueden ser la santidad, ¿sí?, la pureza, obviamente esas cosas espirituales que no entendíamos y que desconocíamos, y que obviamente a través de los antivalores que te había dicho, pues obviamente íbamos en contra de Dios, ¿sí? ¿Qué tal el respeto, el amor, el perdón? Esos beneficios que van transformando nuestras vidas y obviamente nos hacen parecernos cada vez más a Cristo. Obviamente también incluyen los aspectos de orden material, que en la medida en que esto facilite nuestro progreso espiritual como creyentes. Y obviamente pues también es muy importante que podamos comprender que todos esos beneficios o bendiciones espirituales pues son gracias a Cristo, ¿sí? Y bien, pues así como Cristo es el instrumento de salvación por excelencia, es el único instrumento de Dios que envió para nuestra salvación, también es el instrumento por el cual Dios nos bendice. Nuestra vida espiritual tiene su fuente en el que está sentado a la derecha de Dios. De ahí brota toda bendición espiritual.
Y en el versículo 4 dice, Dios nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Hermanos, esta escritura, este pasaje tiene grandes propósitos de nuestra vida como creyentes, como seguidores de Jesús. Dice que Él nos ha escogido, Dios lo determinó y obviamente también determinó el tiempo perfecto para que llegáramos a conocerle, aceptarle y caminar al lado de Él. Obviamente, ¿quién es? Pues ¿cuándo? Cuando escuchamos el mensaje de Cristo y nos volvamos a Él. Y en este versículo la palabra plasma el propósito de tan digno llamado, para que seamos santos y sin defecto ante su presencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos ante su presencia. Ser santos es llevar una vida dedicada a Él, siendo esto solamente el principio, hermanos, de nuestro caminar con Dios, porque la segunda parte se complementa, dice que y sin defecto. Esto nos habla de mantenernos en todo momento apartados para Dios ante su presencia. Obviamente es como si Dios mismo, y ese es el sentido, te diera unas vestiduras blancas. ¿Sí? Después de reconocer tus pecados y arrepentirte, te da unas vestiduras blancas. Imagínate tu vestido de blanco. No te quieres sentar, limpias la banca, trates de cuidar tus vestiduras blancas para que no se ensucien del pecado. ¿Sabes? Así es como debemos de caminar todos los días de nuestra vida, sin ensuciar las vestiduras blancas que Dios nos ha dado por medio de Cristo y mantenernos sin defectos, sin mancha, puros, así como Dios nos ha limpiado de nuestros pecados. En otras palabras, somos salvos para ser santos, de modo que esto sea evidente por medio de nuestra conducta recta y justa delante de Dios y delante de los hombres. Y en el versículo 5 dice que nos ha destinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo serán adoptados por Dios y los hará parte de su familia. Hermano, hermana, ¿reconoces que eres parte de una familia espiritual al cual Dios ha salvado por medio de la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesús nuestro Salvador? Pues bien, somos una familia y tenemos que aprender a vivir como esa familia espiritual. Y obviamente ante eso, hermano, hermana, amigo, no podemos hacer nada. Ante su puro amor que derrama y desborda sobre nosotros, nada podemos hacer. Versículo 6 dice que esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios. Dios vuelve a exponer el propósito de su gracia salvadora, alabarle siempre a Él, no solamente por cantos que podemos cantar en la iglesia, que podemos alabar en la casa, sino por tu estilo de vida apartado del pecado. Por ese favor inmerecido que hemos recibido, debemos alabarles. Y en los versículos 7 y 8 dice, en Cristo tenemos liberación y pecado. Este es el centro de lo que Dios hace a través de Cristo. Liberación de pecados liberación y perdón de pecados. Dice que Él ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. Tenemos, y puedes confiar que tenemos un Dios generoso, dándonos sabiduría y entendimiento. Lo que antes no entendíamos, ¿sí? Ahora lo podemos comprender. Sabiduría, cuando un joven desearía ser sabio, él nada más lo desean ser, ir por la vida. Sabiduría, pues no entiende ni siquiera qué es eso. Pero bien, Pablo declara que en Cristo tenemos liberación y perdón de pecados. De aquí se desprenden 3 puntos de la doctrina de la redención o liberación, que es el primero, el pago del rescate mediante la sangre derramada de Cristo en la cruz. 2, la eliminación de la maldición de la ley. Y 3, la liberación de la esclavitud del pecado para entrar en la libertad de la gracia. Pero ahí en el versículo 8 dice, aún hay más. El derroche de su gracia sobre nosotros no se limitó al inmenso favor que nos dio con la liberación y el perdón de pecados, sino que también nos otorgó luz y vida espiritual por medio de la sabiduría y el entendimiento, e indica que el conocimiento penetra hasta el corazón de las cosas, haciéndonos comprender que vivíamos alejados de Dios y ofendiéndole. Y también ese conocimiento nos conduce a acciones correctas, transformando cada día nuestra manera de pensar y llevándola a un cambio radical de vida que imite el ejemplo de Cristo. Versículo 9.
nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. E hizo en el 10, e hizo que se cumpliera en el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas. ¿Sabes? Pablo nos dice que Dios tenía un plan y un tiempo para que todas las cosas se cumplieran. Desde que Cristo vino, ese era un plan, ese era un designio, el tiempo estimado y correcto para que Cristo viniera al mundo. Y asimismo nosotros hemos llegado a su presencia en el momento en que sí le necesitábamos, pero en el tiempo que Él determinó. ¿Cuántos amigos tenemos que van a la iglesia por meses, años y no dan el siguiente paso? Hay que orar para que Dios libere ese designio y pueda permitir que entre a esta cabeza, a este corazón, a este espíritu, su mensaje poderoso y podamos aceptarle, cambiar, restaurar, ¿sí? Abrazar la fe. Y obviamente, ¿sabes? Aquí hay algo bien importante, ¿sí? Todas las cosas fueron creadas en Cristo, pero ¿sabes? Se desordenaron, todas las cosas creadas se desordenaron por causa del pecado en el mundo. Así también sucedió con nuestras vidas. El pecado desordenó, ¿sí? Imagínate hasta dónde puede afectar el pecado, a lo mejor no solamente espiritual, sino también neuronalmente. Y eso nos hizo perder el rumbo que había determinado para nuestras vidas. Pero al final, un final glorioso, sí, conforme al propósito de Dios, dice que todas las cosas serán restauradas a la función que les fue asignada. Y obviamente todo eso volverá a ser sometido a la obediencia de Cristo. Tú y yo tenemos que ser sometidos a la voluntad y a la obediencia de Cristo. Ese es el plan final, restaurar lo que se perdió por causa del pecado. Y bien, en el versículo 11 dice, en Cristo Dios nos había escogido para que tuviéramos parte en su herencia. Bien, y en el 12, Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Y en el 13, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Sabes? Pablo quiere transmitir en los siguientes pasajes que obviamente nuestra unión con Cristo es lo que nos ha hecho ser herederos de la promesa y pertenecer ahora al pueblo de Dios. Esto es algo que nos debe de animar y motivar. No es como entrar a un club social y pagar una cuota y que te den una credencial. No, Dios nos ha escogido en Cristo. Y obviamente todo tiene un orden, porque este mensaje fue primeramente llevado al pueblo de Israel. Por eso dice Pablo, nosotros, los judíos, ¿sí? Los del pueblo de Israel. Pero obviamente y tristemente el pueblo de Israel desechó el mensaje. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto también provocó y permitió que este mensaje llegara a los que no eran su pueblo. Y dice, por eso dice, pero gracias a Cristo también ustedes, los que no eran pueblo, ahora también son pueblo. Y también han sido sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo implica una protección que respalda por una autoridad efectiva. ¿Qué más autoridad tenemos que la autoridad de Dios? También ese sello significa propiedad o pertenencia. ¿Sabes? Si tú has sido sellado, bautizado con el Espíritu Santo, más bien te bautizaste y recibiste el Espíritu Santo, eres propiedad y le perteneces a Dios por medio de Cristo. Y sabes, también este sello del Espíritu Santo es una garantía de lo que lo sellado llegará a su destino y recibirá su seguro cumplimiento. Esto habla de la vida eterna, hermano, hermana. Esto habla de la vida eterna. Estamos sellados por el Espíritu Santo y somos de su propiedad. Esto es algo muy serio que tenemos que valorar y apreciar mucho. Y para ir cerrando, el versículo 14 dice, el Espíritu es el anticipo que nos garantiza, lo que leíamos hace un momento, la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Bien, pues sin duda el Espíritu Santo es la garantía para la entrada efectiva de nuestra herencia eterna.
Aquí estamos de paso nada más. Por eso debemos de cuidar nuestras vestiduras blancas, en donde seremos por completo suyos. Aquí hay una lucha, hay una batalla con las tentaciones, con el pecado. Y estamos ahí librando, batallando, luchando. Obviamente peleando la buena batalla para salir vencedores. Y obviamente todo con un propósito, para que algún día, no solamente aquí, sino allá en el cielo, podamos alabar a Dios por su glorioso poder. Así que tal vez, amigo, hermano, hermana, en estas fechas has estado pasando por luchas intensas, luchando contra el pecado, con esas tentaciones que te cuesta tanto vencer. Sin duda tenemos una gran noticia, un anuncio glorioso para nuestras vidas. Y claro que vale la pena, ¿sí? Pelear esta buena batalla. Y bien, pues obviamente esta gran noticia se sigue predicando hasta el día de hoy, de generación en generación. Y cómo no hemos de celebrar tan grande noticia de salvación hoy, mañana y siempre, con nuestras vidas, con nuestra amada iglesia, con nuestros amados hermanos, celebrando esta gran noticia, la cual pues no tiene una fecha en sí, porque la celebramos todos los días, hoy, mañana y siempre. Amigo, realmente te invito a que recibas esta gran noticia estudiando la Biblia. Y hermanos, mantengámonos fieles al mensaje de Dios anunciado por Cristo. Y no dejemos de compartir esta gran noticia para que otros participen de tan grande salvación. Y obviamente también como nosotros poder recordarla mediante la Santa Cena, la cual tomaremos en este momento. Ya que el versículo 7 dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y el perdón de pecados. Recuerda, antes éramos esclavos del pecado. Nos sometíamos a los instintos más bajos y éramos indignos y nos avergonzábamos por nuestro estilo de vida. O tal vez ya éramos tan insensibles que ni vergüenza nos daba. Hoy podemos vivir en esa libertad y podemos tener el perdón de pecados. Acompáñame, vamos a orar para tomar nuestra Santa Cena. Dios bendito, le damos tantas gracias, mi Dios, porque usted es bueno, es misericordioso. Y Padre, en su palabra nos expone una gran noticia, mi Dios. El perdón de nuestros pecados, la liberación de la esclavitud en la que vivíamos en el pasado. Y Padre, sabemos y entendemos que no somos perfectos, pero caminamos cerca y junto a usted para recibir esas bendiciones y seguir siendo transformadas en aquellas cosas, transformar aquellas cosas que no todavía sabemos que no nos agradan y que no le agradan a usted, Señor, en nuestro carácter, en nuestras debilidades, Señor, en nuestros malos pensamientos, Padre. Señor, perdone nuestros pecados, Señor. Perdónenos, por favor. Y si en esta semana o en estas semanas hemos estado fallando, Señor, por áreas en nuestra debilidad que todavía no podemos someter, perdónenos, por favor, mi Dios. Bendiga el pan y el jugo, Señor, que representan su cuerpo, su sangre derramada, Señor, y molida ahí en la cruz del Calvario, Dios. Padre, le damos gracias por este gran mensaje y también que este mensaje pueda llegar a muchos, Señor, y pueda tocar el corazón y la mente, pero sobre todo el espíritu, para venir a su presencia, Señor, y arrepentirse de la vieja manera de vivir que han llevado hasta el día de hoy. Padre, le damos gracias, le damos la honra, le damos la gloria, y Padre bendito, todo esto lo oramos y lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de su Hijo Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo, que a Dios sea la gloria. Gracias y que sigas disfrutando de las bendiciones de Dios en estos tiempos. Amén. Hasta pronto, hermanos. Bye. Vengo a compartirles lo que es la escritura para la colecta a los necesitados. La encontramos en Hechos 20:35.
Siempre les he enseñado que así se debe de trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Realmente al ver esta escritura me pongo a reflexionar un poco sobre cómo me he sentido, qué es lo que he visto a la hora de que yo he ayudado a otros. Y la verdad es que es tan inexplicable realmente el hecho de poder ayudar, el hecho de contribuir con otros. No es simplemente dar una moneda, es ver la reacción de la gente, es ver cómo se iluminan sus ojos, como el hecho de que había varias personas que estando en desesperación, no encontrando una salida, uno se acerca a apoyarlos, ya sea con una moneda, con un alimento, con vestimentas, incluso con un oído para escuchar, y es ver cambiar su rostro. Y no sé si a ti te ha pasado que después de ayudar te sientes más ligero, te sientes con más ánimo. Hay ocasiones donde uno se siente incluso con ganas de seguir ayudando o de que debía ayudar más a esa persona. Y eso es lo que nos comparte esta escritura, hermanos. El hecho de encontrar esa dicha, no en vanagloriarse del hecho de, yo puedo ayudar, de, yo tengo más y vamos a repartirlo, sino en ese pequeño momento donde esa persona que estando en tanta oscuridad, estando en tanta necesidad, en tanto sufrimiento, esa pequeña parte que nosotros le podemos otorgar le llena de esperanza, le llena de ilusión, le cambia la situación en ese momento. Por eso es verdad que hay que ver nuestro corazón para saber cómo estamos ofrendando. Hay que hacerlo de una forma, como dicen otras escrituras, no presumiendo, sino haciendo en lo secreto. Pero también entendiendo que es mucho más importante, es mucho más gratificante realmente el dar que el poder recibir.